Buenas tardes a todos y todas. Seguimos nuevamente con la lectura del capítulo 12, la continuación de los tres capitulitos que vamos a ir leyendo de inicio, el 11, el 12 y el 13, que marcan esta secuencia que habíamos discutido ya desde el capítulo 11, pero que ahora también lo discutimos en clase y que tiene que ver con que es una forma de interpretar este pasaje y esta revolución, digamos, de la que venimos hablando, que tiene que ver con una reestructuración de la organización del modo de producción, ¿sí? Y que no es que surge espontáneamente, sino que la idea para Marx es una reestructuración de lo anteriormente dado, que es el taller artesanal, se reestructura en un nivel superior, no sin un círculo vicioso, sino una maximización de la organización para generar más producción, para tener una mayor productividad de la fuerza laboral. En este sentido, lo que vamos a ver ahora justamente es la división del trabajo y el proceso de construcción de este periodo del capitalismo que tiene que ver con la manufactura. Entonces, salimos de las condiciones iniciales que había que tener y de la idea inicial, que era una reestructuración del nivel de la cooperación, una socialización de los medios de producción, y pasamos justamente ahora a una división de trabajo y con ello a una forma, a un periodo histórico que tiene que ver con la manufactura. Les voy a contar las tres partes que vamos a leer del capítulo 12. No es la totalidad del capítulo 12, sino que es el inciso 1, 2 y 3, y que para las clases en Zoom las vamos a ir trabajando de a una. Simplemente yo en esta grabación me voy a ir de corridito con el 1, con el 2 y con el 3, pero que en definitiva van a formar parte de la siguiente y de la siguiente clase, ¿sí? Entonces, cuando nos veamos por Zoom, a esta le vamos a dedicar 15 días para que ustedes completen la totalidad de los cuestionarios, 2 o 3 clases dependiendo, pero yo supongo que las próximas 2 o 3 clases vamos a estar con este capítulo y con este proceso que es bastante interesante. Entonces avanzamos un poquito y aparece la idea de que la manufactura tiene un doble origen. Por un lado, reúne a trabajadores pertenecientes a oficios artesanales diversos e independientes, ¿sí? Distintos oficios artesanales se reúnen bajo un mismo taller, ¿no? Y él da una serie de ejemplos. Puede ser una persona que sabe pintar, una persona que sabe tallar madera, una persona que sabe organizar distintas cuestiones. Todos ellos reunidos bajo el mando de un mismo capitalista construyen las distintas operaciones necesarias que se requieren para construir un objeto final. Y si no, otra forma en que se origina la manufactura es que muchos artesanos del mismo oficio son reunidos inicialmente y utilizados simultáneamente por el mismo capital en el mismo taller para la producción de una misma mercancía. Lo que dice, lo que da pie entonces de este origen dual, digamos, del carácter dual de la manufactura. Entonces, la manufactura surge de la combinación de oficios artesanales autónomos, que anteriormente eran autónomos, de índole diversa, que pierden su autonomía y se vuelven unilaterales hasta el punto de no constituir más que operaciones parciales. La manufactura se inicia a partir de la cooperación de artesanos del mismo oficio, disgrega el oficio individual en sus diversas operaciones particulares, las aísla y las autonomiza hasta que uno se vuelve función exclusiva de un capital, de un obrero particular.
Ok, tengo que explicar varias cosas y ahora sí necesitaría un pizarrón, que estaría bueno poder tenerlo. Y todavía no puedo convertir mi pantalla en pizarrón, pero el día que se logre ya estaríamos completos. La idea es la siguiente, entonces tenemos el doble origen, ¿no? Diversos artesanos que saben hacer distintas cosas y que se colocan en un mismo lugar. Y si no, iguales artesanos que saben hacer las mismas cosas que también se colocan en el mismo lugar. Independientemente de estos dos, la función final, lo que vamos a tener es que cada uno va a terminar haciendo distintas porciones de un mismo trabajo. Quiere decir que cuando se intensifica el nivel o la necesidad de producir más, independientemente de cómo se haya llegado, lo que termina sucediendo es que esta unidad de la producción que antes estaba en cada uno de los obreros se divide y se reduce a una función específica de uno de ellos. Entonces, si empezaron todos iguales y todos hacían la misma prenda, digamos, este hacía un suéter, este hacía otro suéter y este hacía otro suéter, lo que va a empezar a pasar con la necesidad de aumentar la producción es que este haga una manga, este haga la otra manga, que este haga las partes de adelante y de atrás y que el otro las ensamble. Lo que empieza a pasar entonces es que cada artesano pierde la autonomía de la cual nace, había nacido su actividad artesanal, y se convierte en un obrero específico y particular de una porción de la totalidad del producto final. ¿Sí? Entonces, dice, de una parte pues, la manufactura introduce la división del trabajo en un proceso de producción o la desarrolla incluso aún más, y de otra, combina oficios que antaño estaban separados. Independientemente de cómo y se introdujo, digamos, de estas dos maneras. Imagínense que él está hablando en términos genéricos, no es histórico, insisto, pero digamos de manera genérica, independientemente de cómo haya surgido, la figura final es un mecanismo de producción cuyos órganos son hombres. Entonces lo que estamos viendo o lo que empieza a producir Marx es que de una situación histórica, digamos, de una transformación que se da en un proceso de tiempo, lo que tenemos es una figura o una fotografía en donde vemos lo que antes era un taller artesanal, que cada vez que está subsumido parcialmente a la forma capitalista, que todavía no, porque todavía hasta ahora no se había producido esta idea de que cada obrero ahora forma parte o es el integrante de un gran mecanismo de producción, donde cada uno de ellos es el engranaje, digamos, de este gran mecanismo para la producción de un artículo. Aquí empieza a producirse la subsunción total, la subsunción real, porque cuando termine de producirse este obrero que solo sabe hacer esta cosa, jamás vamos a volver a ir para atrás para tener un artesano, sino que ahora sí, y siempre sí, la condición de su existencia pasa por este contrato que lo amarra al capitalista y es el contrato de trabajo y de asalarización. Pero, dice Marx, todavía estamos en una operación que sigue siendo artesanal. Quiere decir que depende de la capacidad de este obrero de poder realizar justamente este pedazo, aunque sea un pedacito, depende de su oficio artesanal. Entonces dice que el artesanado continúa siendo la base técnica estrecha que excluye el análisis científico de procesos de producción. Y aquí de nuevo me detengo un poco porque me interesa siempre intentar explicar qué significa, digamos, esta cuestión de que excluye
el análisis científico del proceso de producción. Cuando decimos esto, en realidad lo que estamos pensando quiere decir entonces que el hacer artesanal no es científico, es precientífico, es que depende justamente de la práctica y que la forma de transmisión de este sentido práctico del artesanado es mirar cómo lo hacen y repetir y imitar. Pero ese es un aspecto del aprendizaje y del conocimiento humano. Y otro, digamos, es justamente el aspecto científico, que no forma parte del trabajo artesanal, sino que en realidad el trabajo ya más industrial, más, bueno, primero manufacturero y de luego el industrial, va a ser mucho más científico, porque al dividir el proceso de trabajo o el proceso de fabricación de un producto en sus múltiples partes, lo que hace es una penetración científica al proceso mismo, al cómo se hace. Y ese cómo se hace tiene que ver con esta famosa metodología que tiene que ver con el conocimiento científico. Yo siempre hago un ejercicio de pensar justamente que un pastel de una señora que hace el mejor pastel del mundo, pero que es una mamá o una ama de casa o una fabricante, pero que no tiene, que lo hace a ojo y solo por su práctica experiencial, cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿cómo lo hizo? En general es imposible de ser transmitido, excepto que estés al lado de ella y la veas hacer. Te va a decir más o menos su receta, pero cuando intentes imitar ese pastel, de hecho a mí me ha pasado, sale horrible. Mientras que un aspecto más científico sería una producción ya mucho más rigurosa y esta capacidad increíble de estos productos, digamos, tipo, no sé, las hamburguesas de McDonald's, de que tienen el mismo sabor acá en la China y en todos lados del mundo, casi, o sea, por muy pocas cosas, logran el mismo sabor y entonces uno diría, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Y en ese sentido ellos tienen la estructura casi científica de cómo hacer ese mismo sabor y cómo generar esa misma hamburguesa. Más o menos por ahí diríamos por qué el artesanado excluye el análisis científico, mientras que el análisis científico que penetra en el proceso de producción lo transforma necesariamente en un proceso manufacturero y luego industrial. Luego dice, la destreza artesanal, de todos modos y a pesar todavía de esto, sigue siendo la base del proceso de producción. Cada obrero está ligado a su función, o sea, todavía en este periodo manufacturero se necesita de la cualidad del artesano justamente para realizar esta función y por lo tanto, como se necesita esta cualidad específica del artesano transformado cada vez más en obrero, es por lo que todavía el obrero está ligado a su función. Pasamos al capítulo, este capitulito, bueno, o este inciso es muy cortito, muy breve, entonces pasamos enseguida al inciso 2 que se llama el obrero parcial y su herramienta. Entonces, lo que tuvimos en el inciso 1 hablaba de la división del trabajo, ¿sí? O sea, este obrero, este artesano, que poco a poco pierde su autonomía y se convierte en un obrero justamente parcial. Quiere decir que hace solo una parte y que si uno lo ve de conjunto, lo que tenemos es este obrero colectivo o este mecanismo y este engranaje, pero donde todavía el aspecto artesanal del obrero lo liga todavía a la función específica que le toca hacer. Ahora bien, aparece el elemento de la herramienta. Dice Marx que el obrero dedicado a ejecutar una misma operación emplea menos tiempo en su ejecución, ¿sí? Si uno martilla 25 días, 25 veces al día un clavo, digamos, tarde o temprano, no solo lo hace más rápido, sino que además lo hace mejor, se vuelve un obrero virtuoso, ¿sí?
Y esto me hace acordar siempre a Charles Chaplin en Tiempos Modernos, que también si no lo han visto está bueno. Dice, el obrero colectivo combinado se constituye en el mecanismo vivo de la manufactura y se compone tan solo de estos obreros parciales y unilaterales. O sea, lo que nos está diciendo es, bueno, fíjense, este mecanismo de producción lo podemos ver. Si lo vemos individualmente son obreros parciales, cada quien ejecuta una parte de su trabajo y efectivamente si lo vemos en conjunto el engranaje, él lo llama obrero colectivo combinado. Quiere decir, este obrero colectivo que se combina, o sea, que se produce y que se mueve, lo podemos ver justamente como lo que va a terminar siendo la fábrica. La fábrica cuyos engranajes son estos mecanismos vivos, ¿sí? Que son los obreros, cosa que después van a ser reemplazados, pero por ahora todavía estamos en el periodo manufacturero donde esto sí funciona así. Quiere decir que este tipo de producción se realiza justamente en menos tiempo, es decir, aumenta la fuerza productiva del trabajo. Quiere decir que si yo tengo un empleado, justamente, que le pago un sueldo y lo pongo a producir de esta manera, haciéndolo trabajar en una sola operación durante todo un día, al hacerlo más rápido y más virtuoso, justamente voy a tener mayor fuerza productiva de su trabajo. O sea, voy a sacar más producto del proceso de su trabajo. Por lo tanto, ya lo dije, se vuelve virtuoso. Y aparece justamente el obrero detallista. El obrero detallista es el obrero que se vuelve virtuoso por justamente su perfeccionamiento y su virtud, con su repetición constante de su mismo trabajo. Entonces, lo que decimos que tiene, o lo que dice Marx que se produce, y por lo tanto, justamente, esta es la razón por la que la forma de producción capitalista va a ser predominantemente más importante, o sea, le va a ganar al modo de producción feudal, es porque cada vez más tiene la capacidad, esta reorganización del trabajo tiene la capacidad de aumentar la productividad. Dice Marx, la productividad acrecentada obedece aquí a un gasto creciente de fuerza de trabajo en un espacio dado de tiempo. Es decir, hay una intensidad creciente del trabajo o una disminución del consumo productivo de fuerza de trabajo. O sea, lo que Marx dice, se cierran los poros, ¿no? Entonces, esta cuestión de que tenemos un empleado que tiene una misma, o hay un artesano que él produce la totalidad de una, o sea, es un artesano autónomo, en ese sentido lo decía antes Marx, que tiene en su cargo la producción de la totalidad de un producto, ¿sí? Es autónomo, o sea, él puede hacerlo, pero también, digamos, en este intercambio de procesos en que ahora lo tengo que dejar secar para después pintarlo, o que ahora tengo que hacer esto y me tengo que mover hacia allá porque lo tengo que trasladar, esos son los poros del trabajo, ¿sí? O sea, los tiempos perdidos. Mientras que cuando se organiza la actividad productiva bajo el sistema capitalista, o sea, esto que estábamos hablando hoy de la subsunción, cuando se empieza a dar la subsunción del trabajo al capital, estos poros se cierran y se organiza el trabajo de modo tal, digamos, la idea final es la cadena, el ciclo de trabajo fordista justamente, es la cerrazón completa de los poros, de modo tal que una persona puede estar todo un día ejecutando exactamente el mismo trabajo, casi sin poder ir al baño muchas veces. O sea, hoy estoy con el baño, pero no sé, estoy pensando en una vecina que tiene mi mamá donde vive en Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que tiene este hueso ya salido porque se ocupa de sacarle las vísceras a los pollos, digamos, trabaja en una pollería, en una de estas grandes cadenas de producción de pollo, y lo que ella hace es sacarle y hacer exactamente el mismo movimiento con un mismo brazo a una misma cadena de producción. Esto la debe hacer, yo no la he visto nunca trabajando,
la debe hacer sumamente habilidosa, pero por otro lado le está destruyendo un brazo justamente, que es con el que trabaja. Eso es el cierre de poros. A eso se llama Marx el cierre de poros. Y la totalidad del trabajo empleado para que la persona no desfallezca y logre trabajar al día siguiente es un cálculo súper interesante que también se hace en estas necesidades de aumento de la productividad. Luego decimos que la productividad del trabajo no solo depende del virtuosismo del trabajador, sino además de la perfección de sus herramientas. O sea, esta chica que saca las vísceras del pollo, la hace manualmente o tal vez tenga unas tijeras que puede utilizar, y ahí vamos a las herramientas. A medida que evoluciona, dice Marx, la división del trabajo, cada obrero se vuelve un obrero parcial, o sea, que hace una parte específica del proceso de trabajo, también tiene y se desarrolla en correspondencia su herramienta, ¿sí? Entonces, tenemos que de un taller artesanal que a lo mejor usaban el mismo mazo para distintas cosas, ahora, al observar, digamos, la forma de trabajo de cada uno de los obreros, aparece una nueva posibilidad de construir una herramienta específica y adecuada para su tarea en especial, ¿sí? Entonces se le aplica, pasa de una herramienta de varios usos a una herramienta para cada uno de los usos. Por lo tanto, se produce una diferenciación y una especialización de los instrumentos de trabajo. Finalmente, Marx termina diciendo que el periodo manufacturero simplifica, mejora y multiplica las herramientas de trabajo. O sea, cada uno de los obreros, o sea, si estamos hablando de que hay una disminución del tiempo, cierre de los poros, no puede estar un obrero esperando que éste termine de cortarle las tripas al pollo para el otro cortarle las uñas, no sé, o las patas, mejor. Sino que cada uno tiene una tijera que podría servir mucho mejor justamente para sacarle las vísceras, y otra tal vez que funcione mejor para cortar las patas, y no necesariamente estas dos tijeras tienen que ser exactamente iguales, sino que una tal vez sea un poquito más curva y la otra un poquito más corta, o una un poquito más larga, etc. Son todas iguales, son todas tijeras, y sin embargo se multiplica y se especializan cada una de las herramientas del trabajo, adaptándolas, dice Marx, a las funciones especiales y exclusivas de los obreros parciales. Entonces hay un avance también en las herramientas que cada uno de los obreros parciales necesita. Entonces, avanza la división del trabajo cada vez más específica para cada uno de los obreros, para mejorar y cerrar los poros de la producción y aumentar la fuerza de trabajo productiva de cada uno de estos trabajadores, y a su vez, al mismo tiempo, evoluciona la herramienta y adaptándose a sus funciones especiales. Por lo tanto, dice Marx, el obrero detallista y su instrumento constituyen los elementos simples de la manufactura. O sea, estamos en el periodo pleno de la manufactura, y lo que tenemos es un obrero que se volvió virtuoso por haberse convertido en un obrero parcial, justamente, pero que con la repetición de su trabajo se vuelve un obrero detallista, y al agregarse justamente la herramienta también específica y evolucionada para su específica actividad, se convierte o lo convierte en un obrero virtuoso. Y paso al punto 3, al último, que vamos a estudiar o a discutir, digamos, por ahí en un par de clases más, pero quise dárselas de una vez todas juntas. Tenemos entonces lo que él llama las dos formas fundamentales de la manufactura heterogénea y la manufactura orgánica. Y de nuevo, así como empezó el proceso de construcción del artesano a el obrero, que empezaba de dos modos, la manufactura le da una vuelta de tuerca a la dimensión de análisis
y dice que la manufactura entonces se presenta de dos formas fundamentales. Mediante el ensamblamiento puramente mecánica de productos parciales independientes, por ejemplo, el reloj, la forma de producir un reloj, o se debe a su figura acabada, a una secuencia de procesos y manipulaciones interrelacionados, quiere decir la forma, esa es la forma orgánica, que es la forma en cómo se realizan las agujas de coser. Aquí antes de ponerme a explicar esto, dos aclaraciones. Una de las genialidades, bueno, no sé si de las genialidades, pero para mí sí, genialidades de Marx, tiene que ver con esto, con que el mismo proceso de lógica, de cómo avanza y evoluciona el sistema, digamos, cómo un artesano se transforma en un obrero, esa misma lógica aumenta o da una vuelta de tuerca y la va reproduciendo cada vez más hasta que llegamos al capítulo 13, a la gran industria, que es la misma lógica nada más que a otro nivel, ¿sí? Cada uno de estos procesos y cada una de estas rearticulaciones se produce justamente de manera dialéctica en su pensamiento y avanza, digamos, como si fueran en círculos concéntricos, pero maximizadores cada uno de ellos y englobadores de nuevas formas de explicación, ¿sí? Entonces, como apareció el obrero transformado en, perdón, como apareció el artesano transformado en obrero, ahora aparece la forma de producción transformada en manufactura. Quiere decir entonces que tenemos dos formas, la heterogénea y la orgánica. La heterogénea es, como habían empezado los artesanos, distintos artesanos produciendo distintas cosas que se reúnen bajo una cuestión y que eso se ensambla, dice Marx. Entonces lo hace explicando el reloj. Entonces él dice, bueno, nosotros tenemos la fabricación de un reloj de la siguiente manera. Supongo que en la época de él se fabricaban así. La verdad desconozco cómo sea la fabricación de un reloj hoy en día, pero estamos remontándonos a la época en que Marx escribió El Capital, con lo cual esto puede estar un poco pasado de moda, pero básicamente él dice que el reloj se fabrica produciendo las agujas en un lado, la aguja, no sé, que indica la hora en un lado, la manecilla que indica los minuteros en otro, que se producen las distintas engranajes de adentro de distinto tamaño, en distintas cosas, y luego viene una persona que las recoge y las ensambla. Esa sería la forma heterogénea, que corresponde a los distintos artesanos haciendo distintas cosas, pero reunidos en un mismo taller. Y luego, la otra forma de producir una manufactura, que va a ser la definitiva y la que todo termina formando esta misma figura, que es una secuencia de procesos interrelacionados. Tenemos que entra la manufactura, perdón, la materia prima por aquí y sale por aquí. Y en el inter se van realizando procesos que están interconectados. Uno la aplasta, el otro la corta, el otro la pule, el otro le hace el agujero y sale una aguja de coser de un alambre o de un cacho de hierro que entró por este lado, ¿sí? O sea, es un proceso continuo y constante que reelabora esa cosa, pero en una cadena, y por eso, en una cadena de producción, y por eso le dice la forma orgánica de producción. Bien, de nuevo, ¿por qué entonces esta es una ventaja, es una forma ventajosa de producción en función de otras alternativas de organización de la producción? Porque reduce la separación, o sea, este cierre de poros que hablábamos del obrero, ahora lo está hablando de la forma manufacturera, y dice que reduce la separación espacial entre las fases particulares de la producción. O sea, no hay que llevar esto, acá tenés las 10 que hice yo y el otro se recorre, etc. Sino que el espacio se contrae, que también esto también lo vimos en el capítulo 11, o sea, hay una contracción espacial y eso hace que se achiquen los tiempos y se cierren los famosos poros.
bueno, ya lo dije, disminuye el tiempo de un pasaje de un estadio a otro y por lo tanto disminuye el trabajo con que se realiza la transición. O sea, no tengo que caminar hasta allá, no tengo que perder el tiempo, no me puedo fumar un cigarrillo mientras voy hasta allá, sino que automáticamente pasa de un obrero a otro y por lo tanto, insisto, se cierran estos famosos poros y por lo tanto aumenta la fuerza productiva por el carácter cooperativo general de la manufactura. ¿Sí? Entonces, fíjense, partimos de una cooperación específica que está en el sistema capitalista a un carácter cooperativo general justamente de la manufactura. Ahora bien, viene algo complicado, esperen que quiero saber cuánto me falta. Ok. Ok. Entonces, lo que tenemos es que esto, una vez que se realiza, dice Marx, se tiene que reproducir necesariamente en todos los niveles. O sea, una vez que una revolución se realiza, si es realmente una revolución, necesariamente se expande, se explaya a otros, porque se convierte en una ley técnica del proceso de producción. Lo voy a explicar primero y luego veo si lo leo o lo paso directamente. Hay una ley de la competencia, ¿sí? Cada persona que fabrica zapatos quiere vender más porque hay una tendencia a la monopolización para poder controlar el precio del producto, ¿sí? Entonces, si produce zapatos a 20 pesos, seguramente va a vender más que los míos, que son más o menos similares, pero que salen 34. Si yo logro bajar el precio de 34 a 20, voy a estar compitiendo en igualdad de condiciones. Si no logro bajar el precio a 34, quiere decir que en realidad mi empresa, por más que sea una empresa honorable, buena, etcétera, etcétera, a la larga va a terminar quebrando y siendo absorbida, en el mejor de los casos, por la empresa que logró vender y monopolizar justamente la venta de los zapatos. Entonces, esta ley de la competencia, ¿por qué él logró tener los zapatos a 20? Porque a lo mejor logró mejorar, aumentar la fuerza productiva del trabajo haciendo todas estas cosas que dice Marx que hacen, achicando los poros del trabajo, haciendo una mejor organización del sistema productivo, etcétera, etcétera, con lo cual logra producir más zapatos en menos tiempo. Si él logra producir más zapatos en menos tiempo, o sea, que aumenta la fuerza productiva del trabajo, con los mismos trabajadores logra sacar 5 zapatos más en un día de trabajo, imagínense que los dos tenemos 10 trabajadores, pero él logró llegarlo a 20 y yo todavía tengo 34 pesos el par de zapatos, quiere decir que a lo mejor él produce 10 pares de zapatos diarios más, porque logró una mejora en esta organización interna, y eso significa que si yo no logro reducir eso y llevar mi producción a esos límites, quiere decir que yo estoy condenado al fracaso. Y esa es la ley técnica interior al proceso de producción. Dice Marx, una vez que esto se realiza, se convierte en una ley que todos los empresarios deben seguir, a costa, si no, de perecer en el camino. No lo dice con estos términos, pero básicamente. Por eso también, y esto no está dicho en este capítulo y no está dicho ahora, pero se dice, o sea, en general se dice, que justamente esta tecnología con la cual trabaja cada vez más esta necesidad de robotización, estas impresionantes aumentos tecnológicos, etcétera, etcétera, en realidad no es el deseo del capitalista, sino que es un resultado no deseado de esta competencia y de esta ley técnica. Porque si yo gano y logro producir algo mucho más rápido, aumentando la fuerza productiva, o al revés, o también despidiendo a mis trabajadores, entonces estoy abaratando producto y le estoy ganando a mi competencia y por lo tanto tengo la posibilidad cada vez más importante de convertirme en monopolista, que pareciera que esa es el deseo o la ilusión de todo capitalista, ¿sí?
No voy a leer entonces esta, pero más o menos por ahí va. Esto es lo que yo quise decir con la ley técnica. Hay una proporción matemáticamente fija para el volumen cuantitativo de los órganos. O sea, aparece esto que, digamos, de lo que habíamos dicho que era lo científico. O sea, empieza a aparecer, no le presten atención al modelo, pero lo que quise ver es que este modelo, así como esta organización, es una búsqueda constante justamente del capitalismo para mejorar el proceso de trabajo. Entonces, lo que tenemos es que la maquinaria específica del periodo manufacturero sigue siendo el obrero colectivo, pero, y que está formado, como ya lo habíamos visto, por la combinación de muchos obreros parciales. El obrero colectivo ahora posee virtuosismo, ya lo habíamos dicho, por la repetición y por su, además, herramienta. Y luego termina diciendo, como las diversas funciones del obrero colectivo pueden ser más simples o más complejas, entonces comienza una jerarquización de las fuerzas de trabajo. ¿Sí? No es que todos los obreros van a terminar haciendo lo mismo, sino que hay gente que hace cosas más sofisticadas y hay gente que hace cosas menos sofisticadas. La tendencia general de la producción cada vez más subordinada o subsumida al sistema capitalista tiende a dividir tanto el proceso de trabajo que termina convirtiendo a todos los obreros en obreros no virtuosos, o sea, en obreros que apenas lo único que hacen es apretar un botón o revisar que todo esté bien. O sea, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero justamente comienza por esta cuestión de la división del trabajo y de las distintas necesidades del trabajo, comienza una jerarquización. Hay obreros que van a saber o necesitar más tiempo de capacitación y hay obreros que solo van a ser llamados a operar una máquina que en realidad es tan simple de ser operada que lo puede justamente operar cualquier persona, incluido los niños y las mujeres, que fueron los elementos que construyeron la famosa revolución industrial. Por lo tanto, se da la generalización del obrero no calificado. Dice, esto lo quiero leer porque es interesante. En todos los oficios de los que se apodera, como vemos, la manufactura genera una clase de trabajadores que la industria artesanal excluía por entero. O sea, los famosos obreros no calificados. Comienza a ser de la carencia de todo desenvolvimiento una especialización. Por lo tanto, aparece esta jerarquización entre obrero calificado y el obrero no calificado. Y la calificación justamente tiene que ver con los costos de aprendizaje. Ahora, volviendo a la clase de hoy y al comentario de David, o sea, hay muchos elementos para explicar, digamos, por qué es tan compleja y tan difícil justamente la lucha por la transformación de este sistema. Porque en realidad, justamente, otro de los impedimentos es esta jerarquización entre los propios obreros que hace que sea muy difícil la constatación de la construcción de una fuerza de masas que posibilite la transformación de este sistema. Y esta jerarquización de los distintos obreros, poner a un obrero gerente de piso, gerente de esto, la gerencialización, digamos, muy propia del neoliberalismo, justamente es para destruir la capacidad de construir una conciencia unificada en la clase obrera que se había logrado en los albores del capitalismo, pero que prontamente fue destruida por estos nacionalismos que hemos visto y por esta forma de división del trabajo. Ahora bien, cuando el obrero se convierte en un obrero no calificado, cuando la división del trabajo aumenta de tal manera que no es necesario que exista una calificación, sino que hay al revés, necesidad de gente no calificada, lo que empieza a pasar entonces es que se abarata justamente el costo de aprendizaje y por lo tanto se abarata el valor de la fuerza de trabajo y se produce lo que Marx va a llamar
la desvalorización relativa de la fuerza de trabajo. Quiere decir entonces que esto se da a causa de la supresión o mengua de los costos de aprendizaje. Implica directamente una mayor valorización del capital, o sea, todo lo que no va al obrero va directamente al bolsillo del capitalista. Pues, bueno, y dice Marx, pues todo lo que reduce el tiempo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo expande los dominios del plus trabajo. Esto quiere decir, efectivamente, todo lo que no va a fuerza de trabajo, todo lo que no va a salario, va directamente al bolsillo del capitalismo, del capitalista o, como dice Marx, a los dominios del plus trabajo. O sea, forma parte de esta idea de plus trabajo que después vamos a revisar. Bien, entonces, aquí acabamos. Entonces, lo que hemos visto es cómo del artesano pasamos a un obrero que en principio seguía siendo un artesano, pero que poco a poco pierde su autonomía, se convierte en un obrero parcial, o sea, que hace su trabajo. Al hacer solo un pedazo de este trabajo, se convierte en un obrero virtuoso, que tiene una herramienta adecuada a su función y que al dividirse cada vez más pierde incluso este virtuosismo para convertirse en un obrero no calificado. Bueno, también hay obreros más calificados que otros, pero en general la industria tendió, y esta división del trabajo tendió necesariamente justamente a rebajar las necesidades de capacitación para poder, lo que vamos a ver después, reemplazar fácilmente y rotar. Si habíamos empezado con un obrero que estaba ligado a su trabajo porque era un obrero artesano cuya destreza era necesaria para ese trabajo, terminamos en el próximo capítulo con un obrero que si no le gusta se puede ir porque tengo 15 detrás que lo harían incluso por menos trabajo. A eso es lo que el sistema capitalista ha producido en términos de fuerza de trabajo, pero justamente esa disminución del valor de la fuerza de trabajo le ha otorgado al sistema la capacidad cada vez más impresionante de producir revoluciones tecnológicas y de producir cada vez más riqueza a cambio de la pobreza de muchos. Lo dejo hasta aquí. Les agradezco la atención y lo discutimos parte por parte, y lo que no haya quedado muy claro de esta disertación en las clases que vamos a tener por Zoom. Adiós, buena vida, cuídense.